En el último tiempo, Cloud Cowork transformó totalmente cómo las empresas están operando. Con tantas funcionalidades y actualizaciones nuevas que permanentemente salen, te puede resultar un poco abrumador y por ahí difícil entender cómo usarlo realmente de forma eficiente. En este video te voy a explicar cada concepto y funcionalidad para que la puedas aplicar y mostrarte realmente cuándo y cómo utilizarlas para productividad personal o para la de toda tu empresa. Voy a cubrir todos los conceptos y funcionalidades que necesitas conocer de Cowork a través de 3 categorías principales. Lo primero que vamos a ver es memoria y contexto. Esta es la base que Cloud necesita para entender tu realidad, tu negocio y tu contexto principal, para no devolverte respuestas genéricas o realizar acciones genéricas, sino mucho más específicas y adaptadas a tu realidad. La siguiente categoría son capacidades y automatizaciones. Gracias a la categoría anterior, que es memoria y contexto, podemos tener capacidades y automatizaciones muchísimo más poderosas, entendiendo la realidad de tu operación. Y la tercera categoría que vamos a ver son conectores y MCP, que es lo que nos permite conectarnos a tus sistemas o herramientas que usas en el día a día. Cada una de estas categorías tiene dentro conceptos que te voy a explicar porque realmente los necesitas entender y conocer cuándo y cómo utilizarlos. Y en la segunda parte de este video voy a explicarte algunas buenas prácticas para usar todo esto de forma eficiente. Y por último, también quiero explicarte cómo implementar Cowork en todo un equipo, porque eso es algo que realmente puede cambiar la realidad de tu empresa y de cómo estás operando. Soy Camila Aguado, ingeniera en sistemas especializada en automatización. Hace más de 13 años me dedico a acompañar empresas en la automatización de procesos y en los últimos 3 años estuve acompañando a empresas a integrar la fuerza de la IA dentro de su operación. Si te interesa construir las capacidades de una empresa inteligente, te invito a que te suscribas a mi canal. Antes de entrar en las funciones de memoria, quiero que entiendas el problema actual que todas estas herramientas, tanto ChatGPT como Claude, están tratando de resolver. Y es la ventana de contexto limitada. Es como la ventana de contexto es básicamente la memoria a corto plazo dentro de un único chat. Cuando abrís un chat, tenés una memoria que se va llenando cada vez que vos le escribís un prompt, cada vez que te da una respuesta, cada vez que le subís archivos, conectores, va llenando esa memoria y lo que pasa dentro de ese chat es que empieza a disminuir la calidad. ¿Por qué? Porque tiene que ir a buscar más información dentro de un montón de documentos, conversaciones, etc. Básicamente este límite que tiene lo que hace es que mientras más conversás, más contexto se acumula, más archivos le das, más conectores le pones, peor es la calidad de la respuesta porque empieza a olvidarse detalles y además consume más tokens. Esto se conoce como deterioro del contexto. Es como que se va deteriorando el contexto en esa conversación. Por eso conviene empezar un nuevo chat para cada tarea. En el caso de Claude, si se fijan, muchas veces empieza a compactar las conversaciones cuando se vuelven demasiado largas. O sea, por detrás corre funciones sin que te des cuenta. Básicamente lo que está haciendo es resumir el chat y comenzar una ventana de contexto nueva. Porque, ¿qué pasa si abrís un chat nuevo? Cloud o ChatGPT no tienen memoria de lo que se conversó antes o del contexto o de los archivos que le diste antes. Pero se están creando muchas funcionalidades nativas de memoria para resolver este problema. Ahora vamos a ver estas funcionalidades. Para resolver estos problemas de contexto y memoria que tienen estas herramientas, por ejemplo, Cloud creó 2 cosas que son las instrucciones globales y la memoria integrada. Las instrucciones globales son básicamente un campo de texto dentro de la configuración de Cloud donde podés escribir reglas sobre cómo se debe comportar Cloud en todos los chats. Puedes encontrarla en configuración, en ajustes. Si vamos a Cowork, este es Cowork, tenemos este apartado que dice instrucciones globales, en donde aquí podríamos poner lo que querramos, ¿no? Instrucciones para que Cloud las siga en todas las sesiones de Cowork. Guardamos y eso queda en cualquier sesión que yo abra desde Cowork aquí vas a ver esas instrucciones. O sea, lo primero que va a hacer es ir y leer esas instrucciones para poder responder esto.
Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que siempre me responda en castellano, le puedo poner en esas instrucciones globales que me responda siempre en castellano, y después cada vez que yo abra algo en Cowork, la respuesta va a estar en castellano. Entonces, básicamente, las instrucciones globales son estas reglas de comportamiento que tiene tatuadas Claude para entender cómo se tiene que comportar. Pero no sirven para contextos de proyecto. Es como, tiene que ser algo muy pequeño, lo que le ponemos ahí en las instrucciones globales. Y después tenemos la memoria integrada. Esta memoria la genera Claude de una forma automática. Analiza tu historial de conversaciones con la herramienta y va recordando algunos datos generales sobre vos, como por ejemplo tu rol, en qué trabajás, algunas preferencias que podés tener y que les vas diciendo. Entonces va detectando esas cosas y va generando esa memoria de manera automatizada. A esta memoria la podés encontrar en la ventana de capacidades. A ver, vamos acá, capacidades. Entonces, si se fijan, acá dice ver y gestionar memoria. Vos podés editarla, decirle a Claude qué quieres que recuerde o olvide. Y también podés importar desde acá memoria de otros chats. Por ejemplo, copias este prompt, lo pegas en ChatGPT y después venís y la pegás acá a la respuesta que obtengas. Y añadís la memoria. Esto se va actualizando, como ven acá dice que se actualizó hace 4 horas. Es algo que se actualiza de manera automática según cómo lo voy utilizando yo y cómo voy hablando yo con la herramienta. Pero como podemos ver, esta memoria es muy limitada, es algo que se genera de forma automática, se le van diciendo algunas preferencias y normalmente se limita a datos personales, entonces por lo tanto está muy lejos de proporcionar el contexto que por ahí podría ayudarte a trabajar dentro de un proyecto o dentro de una tarea muy específica. Una manera que ofrecen estas herramientas para poder solucionar el tema de memoria persistente es guardar directamente los archivos dentro de tu ordenador. Tenés acceso a archivos, por ejemplo, te voy a mostrar. Yo tengo esta carpeta que se llama Cerebro de Camila, donde adentro tengo a mis clientes, tengo meetings, tengo notas, tengo mis ofertas, las propuestas, diferente información que me sirve para trabajar ciertos workflows que hago en mi día a día. Entonces yo tengo esta carpeta independientemente desde dónde, porque esta está en mi ordenador, independientemente de si la uso en Cloud Cowork, Cloud Code o Codex, que es la herramienta que puede tener acceso a tu ordenador de ChatGPT, puedo tener siempre actualizada esa información en base a lo que voy haciendo. Cuando tenemos acceso a archivos, lo que significa es que Cloud puede leer, escribir, actualizar, y esto va haciendo que el contexto dentro de esa carpeta que yo le asigno o conecto a Cloud vaya creciendo, se actualice y poder obtener información de ahí. Entonces, esto en definitiva lo que termina haciendo es crear esa memoria persistente, ese contexto en donde el agente, que es Cloud Cowork, va aprendiendo. ¿Cómo hacemos para poner esa carpeta? Esto es un hábito que tenemos que desarrollar cuando trabajamos en Cowork, en donde si se fijan, acá estoy parada en la pestaña de Cowork y quiero trabajar en un proyecto o carpeta y yo digo, vamos a trabajar en el que dice Cerebro de Camila. Entonces, yo si empiezo a conversar con esta herramienta, con Cloud Cowork, ya sabe que ahora le voy a decir, crea un archivo que se llame en este proyecto. Y si vengo a la carpeta que les mostré recién, está acá. Es esta que dice Test Cowork. O sea, me lo creo directamente dentro de mi ordenador. Y es así como vamos generando este contexto dentro de la gente. Pero acá habría un problema si nosotros, como pueden ver acá, yo tengo muchas carpetas y esto podría seguir creciendo. Y si yo no tengo una manera de decirle según qué tarea, a qué archivo, por ejemplo, si le digo accede a mis últimas reuniones, yo le tendría que decir en dónde están mis últimas reuniones, que es en esta carpeta, porque si no, va a leer todo este contexto, va a consumir tokens de manera innecesaria y va a demorar más en darme la solución correcta. Entonces, ¿de qué manera podemos gestionar esto? Y acá es cuando
Cloud lo que creó es el archivo cloud.md. Básicamente, si lo miramos acá, es donde tenemos instrucciones. Yo tengo este archivo que se llama cloud.md. ¿Ves? Ahí dice, esta carpeta contiene resumen de campañas de marketing escrito. Yo le podría decir, la carpeta Meetings contiene mis últimas reuniones. La carpeta Clientes contiene todos mis clientes. Proyectos contiene los proyectos de cada cliente. Entonces, lo primero que hace Cloud Cowork es entrar. Cuando yo le doy una instrucción y le digo, decime un resumen de mi última reunión, lo primero que hace es entrar a CloudMD y después, desde ahí, la indexa y dice, ok, las reuniones están en Meeting, en la carpeta de Meetings, entonces no pierdo tokens, o sea, no consumo tokens de manera innecesaria, y es como un índice o instrucciones para que la gente funcione y sepa dónde ir a buscar la información y no llenarla de contextos enormes. Profundicemos un poco más en el archivo CloudMD. CloudMD es un archivo Markdown. Voy a dejar un link debajo en los comentarios para que sepan qué es Markdown. Este archivo vive en la carpeta raíz. Cuando empezás un proyecto en Cloud, siempre lo primero que se crea es este archivo, CloudMD. Es donde están las instrucciones o la base. Podés pensar en él como un mapa que Cloud lee al inicio de cada conversación y le indica cómo está organizado el proyecto o las carpetas, cuándo usar cada archivo, dónde guardar nuevas cosas, qué reglas seguir. Y en los ejemplos que te voy a compartir de documentos de contexto, que lo podés ver también abajo en la descripción, hay un CloudMD en la raíz. Podés verlo también adentro de Cowork, que es este que mostré antes, instrucciones MD, y esto queda guardado en la raíz, más allá de todo lo que yo pueda tener aquí dentro. Básicamente lo que hace Cloud es leer estas instrucciones cada vez que abrís una conversación. Yo como usuario hago una solicitud o una conversación, y la gente de IA lo primero que lee y que crea, si es que recién inicia el proyecto, es CloudMD, este archivo que vemos acá. El verdadero objetivo de este archivo es que dirija a Cloud, a la gente, a los lugares de mi carpeta adecuados, o sea, a qué carpetas tiene que ir para buscar cierta información, para actualizar cierta información, etc. Entonces, esto, ¿qué es lo que implica y cuál es el beneficio de tener este archivo? Es que el agente tiene menos adivinación o menos búsqueda, menos deterioro de contexto, o sea que no tiene que estar recordando todo el contexto, sino que según cada tarea puede ir a ver esa carpeta específica que necesita ver. Menos tokens desperdiciados y mejores respuestas. Otra solución que nos trae Cloud Cowork a los temas de memoria son los proyectos. Si tenés muchas carpetas para distintos proyectos, por ejemplo, distintos clientes o tu proyecto de ventas, marketing, tu equipo, como la que sea, y no querés estar seleccionando cada vez que empezás una conversación la carpeta aquí mismo, para eso existen los proyectos. Esto que está acá donde dice proyectos. Podés empezar un proyecto desde cero, podés importar un proyecto desde el chat de Cloud, y acá van a estar todos los proyectos que ya iniciaste en aquel chat, o podés utilizar una carpeta existente de tu ordenador. Por ejemplo, podría elegir la carpeta que habíamos visto antes del cerebro de Camila. Los proyectos entonces son carpetas preseleccionadas con sus conversaciones organizadas y centralizadas, su propia memoria y comportamiento, y con un Cloud MD por cada carpeta específico sobre ese proyecto. Entonces, si quiero trabajar en un proyecto en particular, podría crear un proyecto que se llame YouTube y le dé las instrucciones, por ejemplo, que le diga a Cloud que cuestione mis ideas para videos de YouTube, que me lleve la contraria durante la ideación o cosas así, añadir algunos ficheros o instrucciones o buenas prácticas de cómo crear videos en YouTube y crearlo directamente. Entonces, después, cada vez que yo quiera crear un video de YouTube, vengo directamente
a este proyecto y acá voy a tener todas mis conversaciones ordenadas. Esta es una forma mucho más fácil de gestionar proyectos, departamentos, contextos, pero mientras van aumentando los proyectos aparece un problema. Por ejemplo, mi cliente ideal, mi tono de marca, mi estrategia, todo empieza a duplicarse en varias carpetas. Entonces empiezo a tener el proyecto de redes sociales, el proyecto comercial, el proyecto de comunicación, etcétera, y en todos tendría que poner el tono de voz de mi marca, quién es mi cliente ideal, etcétera. Entonces cada vez que actualizo algo tengo que ir y actualizar todas esas carpetas, porque si yo digo, bueno, ya no decimos la palabra automatizaciones en Bloom, entonces yo tendría que ir a todas las carpetas en donde está mis reglas de comunicación de la marca y actualizar esa nueva regla que hemos definido. Y es ahí donde entra nuestro siguiente concepto. Es ahora donde entra el concepto de segundo cerebro, o como me gusta llamarlo a mí, el sistema operativo de IA. Este es simplemente un nombre elegante para denominar una única carpeta centralizada que contiene todo el contexto personal, empresarial o de un proyecto para la IA. En lugar de repartir la información en muchas carpetas, todo vive en un solo lugar. Yo lo llamo, así como en el anterior vimos el cerebro de Camila, puede ser tu segundo cerebro. Entonces, al final, ¿qué vas a tener? Una única carpeta llamada segundo cerebro, un Cloud MD que tiene el índice a cada una de estas. Esto puede ser contexto compartido, pueden ser proyectos, insight del día, todas carpetas que adentro tienen otros archivos. Entonces vas haciendo todo en un sistema ramificado, pero todo en el mismo lugar. Es muy importante la estructura que le damos a estas carpetas también para facilitar a los agentes a que accedan a cada archivo o información necesaria. Podríamos tener una carpeta como esta que les había mostrado. Yo prefiero utilizar Obsidian, que es una herramienta que se les muestro ahora. Es una aplicación gratuita que permite visualizar una carpeta. Por ejemplo, acá se puede ver que es mi carpeta. También te permite ver las relaciones entre todos los archivos, una vista gráfica entre todos los archivos que yo tengo relacionados aquí, en mi segundo cerebro, y te permite ir ordenando de una manera un poco más estructurada toda la información de tu sistema. La gente conoce Obsidian, pero en realidad no es nada más que una capa visual encima de archivos de tu ordenador. Entonces esto te permite después utilizarlo en cualquier agente. Entonces simplemente lo que hace es facilitar la navegación, la conexión y la organización de tu contexto. Bueno, con esto terminamos la primera categoría, que es memoria y contexto, que es de Cloud Cowork. Y ahora vamos a entrar a la categoría de capacidades y automatización. Las capacidades permiten que un agente de IA, o sea, el agente que está detrás de Cowork, ejecute y automatice trabajo de verdad. La primera capacidad que diferencia a Cowork de Cloud Chat o de ChatGPT es la de ejecución de código. La ejecución de código significa que Cloud puede escribir código y ejecutarlo directamente dentro de tu ordenador para completar tareas. En la práctica esto, una de las cosas que significa es que pueda acceder a las carpetas de tu ordenador, pero también significa que Cloud puede leer y procesar o generar prácticamente cualquier tipo de archivo o formato, hojas de cálculo, PDFs, documentos, presentaciones, imágenes y código. Y además de generar esos archivos de código, puede ejecutarlos para que realice acciones. La siguiente capacidad, funcionalidad de Cloud, probablemente ya te resulte familiar, son skills. Y en mi opinión, junto al acceso de archivos, es un concepto muy importante que tenés que aprender cuando trabajas con Cowork. Las skills nos permiten automatizar trabajo repetitivo directamente dentro de Cloud. Una skill es un archivo MD, Markdown, que son instrucciones paso a paso de un proceso. Por ejemplo, tengo una skill
donde podés escribir propuestas comerciales. Entonces, me ayuda, yo le digo, cuando se termina una reunión, guarda el transcript en mi carpeta de meetings, ese es el paso 1, y si es una reunión de discovery comercial, le pido que me genere una propuesta. Y la skill esas accede a diferentes ejemplos de propuestas que tengo y en base a eso me genera una propuesta de manera automatizada. Básicamente, una skill es este archivo que tenemos acá. Adentro yo podría tener los ejemplos de otras propuestas comerciales que haya tenido. Acá le digo yo mi paso a paso. Accede a los ejemplos. Acá tenés referencias de template de cómo me gustaría que sea el diseño de la propuesta. Y en base a eso genera esa propuesta comercial. Existen diferentes maneras de generar una skill. Podés simplemente decirle a Cloud que te genere, desde acá le podés decir que genere una skill, paso 1, paso 2, paso 3, o en donde le explicás el proceso, le proporcionás los documentos necesarios, etc. Y Cloud la vas a construir. Si accedes acá a personalizar, tenemos el apartado de skills y desde acá podés crearlo desde Cloud, como estábamos hablando recién, escribir las instrucciones de una habilidad. Entonces acá vas a poner el título de tu skill, la descripción. Podés también descargar alguna habilidad de un repositorio y cargarla aquí directamente desde una carpeta. También acá podés explorar habilidades que ya existen. Por ejemplo, acá hay algunas que ya son de Anthropic y que tienen, por ejemplo, este que es para construir conectores MCP, que ya lo vamos a ver más adelante. Si se fijan, tiene todas las referencias, acá tiene carpetas de referencia, tiene algunos scripts que son porciones de código. Esto es una skill un poco más compleja, y acá están todas las instrucciones del proceso para poder construir un MCP. Otra cosa que podés hacer es, por ejemplo, imagínate que tenés toda una conversación en donde estuviste creando algo con Claude o encontrando tu tono de voz o creando contenido para tus redes sociales, y cuando terminás ese proceso de creación le puedes decir aquí mismo en ese hilo de chat, construye una skill con todo este proceso que hemos realizado. Para mí esa es la mejor forma de crear una skill. Es primero empezar hablando con Claude, crear toda una tarea desde cero, conectar desde acá, haces tus conectores, añadirle los archivos que necesita, etc. Y una vez que tenés el resultado, pedirle que cree una skill en base a eso. Una vez que tenés la skill creada, simplemente la llamás desde aquí. ¿Ves? Aquí están todas las skills de este espacio de trabajo, esta que es para revisar contratos. Yo le podría pasar un contrato aquí mismo y me revisa el contrato en base a esos contratos. Entonces ya la podés en cada chat llamar a esa skill y no tenés que escribir paso a paso cada proceso nuevamente. Básicamente es la forma en que Cloud recuerda cómo hacer el trabajo y que no se lo tengas que repetir en cada conversación. Si se fijan, esta es la estructura básica de una skill, que es donde le damos un nombre, así debería verse el archivo, una descripción, que la descripción sirve para decirle qué hacer y cuándo usar esa skill. Cloud usa esto para decidir cuándo va a aplicar y cuándo va a acceder y va a leer todo esto, las referencias, etc. Cuando comenzamos a trabajar con skills, rápidamente descubrís que para que sean útiles necesitas que sean fiables y necesitas probarlas y optimizarlas. Si la compartís a tu equipo y ven que no funciona, no van a creer en este tipo de herramientas y no la van a seguir usando. Entonces, aquí es cuando entra la capacidad de evaluar las skills. Es una funcionalidad de pruebas que creó Anthropic, y lo que te permite hacer es, primero le definís un criterio que te importa, qué hace realmente esa skill, cuál tiene que ser la calidad de la salida, si mantiene el tono adecuado, si cumple determinados requisitos. Esta skill lo que hace es ejecutar esas pruebas, hace múltiples pruebas en paralelo y después las puntúa cada resultado y genera un informe estructurado, señala errores, sugiere mejoras, te genera este reporte y te propone correcciones.
Ahí le podés decir directamente, si te parecen bien las correcciones que te está proponiendo, le decís actualizar esta skill con estas correcciones. A ver, para hacer una prueba podría decirle evalúa la skill de Bloom vacaciones. Vamos a decirle que evalúe esa skill. Y lo que hace, si se fijan acá donde dice trabajando en ello, está usando una habilidad, y la habilidad que está usando es una que ellos ya tienen definida, que se llama Skill Creator, que adentro tiene la habilidad de evaluación de skills. Esto nos permite aplicar la mejora continua, hacer ajustes, etc. Yo te lo recomiendo que lo implementes. Bueno, como pueden ver, acá está. Lo que va haciendo es, lee la skill, curé bien los casos de uso principales, busca el doc, responde, bla, bla. Ahora voy a definir los 4 casos de prueba antes de mostrártelos. O sea, genera los casos de prueba, escribe los metadatos para cada caso y lanza todos los resultados con subagentes paralelos. Entonces, si se fijan acá, me va creando diferentes pruebas, está corriendo evaluaciones, este es el progreso, y en paralelo me va ejecutando subagentes. Acá me dice ejecutando 8 agentes, en donde cada agente está evaluando la skill con diferentes datos. Y finalmente aquí, como podemos ver, lo que hizo fue crearme un dashboard con toda la evaluación de las skills. Entonces, para que pueda revisar cada salida. A ver acá. Entonces, cada vez que crees una nueva skill, una buena regla es ejecutar al menos 1 o 2 veces esto. Y esto te permite no acumular skills que realmente no te funcionan o no te sirven. Bueno, el siguiente concepto le da un plus bastante potente a las skills y son las tareas programadas. Estas te permiten ejecutar automáticamente un prompt o una skill en intervalos de tiempo definido. Por ejemplo, podés ejecutarlo todos los días, semanal o mensualmente, los lunes a las 9. Y esto elimina la necesidad de ejecutar manualmente procesos repetitivos o skills. Por ejemplo, aquí yo tengo una skill, tengo una tarea programada en realidad, que lo que hace es me devuelve un briefing de las noticias de AI del momento. Entonces, lo que me hace es una curación semanal de noticias de IA para ejecutivos, cada miércoles a las 8 a.m. Esto yo lo programé y ejecuta estas instrucciones. Acá simplemente le podría decir, esto es porque le puse un prompt, pero le podría decir ejecuta esta skill y la ejecuta a la skill que ya tengo creada. Pero esto es un prompt. Si puedo ejecutarla y dispararla ahora directamente. Y lo que hace básicamente es, o sea, yo le digo qué es lo que de qué manera quiero que me traiga las noticias, o sea, un prompt bastante detallado, y le digo dónde quiero que me guarde el contenido, el contenido que genera cada mañana. Entonces me lo guarda en una carpeta que tengo que se llama Cloud Project Contenido y me hace una cosa como esta en cada documento, en donde yo me entero de todas las novedades de inteligencia artificial de cada día. Entonces, básicamente, repitiendo, para crear una tarea programada, vas a programado, nueva tarea, la podés crear con un prompt a través del chat, como dice acá, crear con cloud, o configurar manualmente. Entonces, le pones un daily, por ejemplo, la descripción, resumir las reuniones del equipo todas las mañanas. Acá le das las instrucciones, si querés que guarde el contenido dentro de un proyecto, pones acá la tarea y la frecuencia. Cada hora, diario, entre semana, manual. Entonces, esto lo pones, lo configurás y guardás. Entonces, la única limitación que tiene Cloud Cowork es que solo puede ejecutar tareas si la aplicación del escritorio está abierta. O sea, tu ordenador debe estar encendido y la aplicación de Cowork tiene que estar abierta. Esa es una gran limitación. Y segundo, las tareas programadas solo pueden activarse por tiempo. O sea, vos le decís a tal hora o cada 1 hora o una vez por día, pero no pueden reaccionar a un evento. Por ejemplo, si alguien completa el formulario de mi web, hace tal y tal cosa. Eso no lo puede hacer. Y es aquí a donde entramos al siguiente concepto. Ahora vamos a ver las rutinas, que son en realidad una funcionalidad de Cloud Code. Pero la voy a mencionar y luego voy a hacer otro video porque son muy potentes y fáciles de usar, y también es lo que nos
saca de la limitación de tener que tener el ordenador prendido. Podés cambiar la pestaña de Cowork a Code acá y tenés rutinas. Rutinas, podés crear una nueva rutina en local o en la nube. Entonces, si lo creas en la nube, esto ya se queda programado, ya lo vamos a ver en otro video nuevamente, pero resuelve los dos problemas que conté antes, que se ejecuta en la nube, o sea, no hace falta que tengas el ordenador encendido, y que se puede programar y podés disparar eventos según rutina, podés activarse por algún evento y no solo por el tiempo. Esto significa que podés hacer cosas como, por ejemplo, cuando entra un nuevo lead en mi CRM, ejecutar mi skill de enriquecimiento, no sé, que va y busca datos sobre ese contacto, o cuando termina la transcripción de una reunión, ejecutar mi skill de próximos pasos y envía un mail de seguimiento. Como ves acá, podemos poner la nueva rutina, le damos un nombre, le damos las instrucciones. Por defecto acá ponemos que se ejecute en la nube. Acá podemos poner un activador, como decía, que puede ser algo programado, diario, semanal, personalizado. Esto está muy bueno porque son diferentes maneras de programar, o algún otro activador que puede ser desde una API, que es lo que decía antes, ¿no? Se completa un formulario en la web, entonces está escuchando, lo lee y dispara algo. Entonces acá tengo conectores y lo puedo conectar con diferentes herramientas que yo utilizo. Si quiero que generen notificaciones, bueno, permisos, entre otras cosas que ya lo vamos a profundizar. Por esto es realmente importante dominar las skills, porque mediante las tareas programadas y las rutinas, Cloud Desktop deja de ser un bot o un chatbot y se convierte en una verdadera infraestructura de automatización para tu empresa, para vos o para tu productividad personal. Esto se asemeja mucho a lo que hace N8N, Make o Zapier, que ya probablemente los conozcas, pero creo que esto es incluso mucho más fácil porque podés ir creando todo a través de una conversación con Cowork o con Cloud Code. El siguiente concepto para tener en cuenta y presente en Cowork es los subagentes. Los subagentes lo que hacen es permitirnos que Cowork procese tareas de mucho volumen y realice investigaciones profundas, por ejemplo. Podríamos, por ejemplo, clasificar 100 leads al mismo tiempo, generar 50 variaciones de distintos anuncios, analizar cientos de transcripciones al mismo tiempo. Todo esto lo puede hacer usando subagentes. Esto, o sea, Cloud lo que hace es levantar esos subagentes en cualquier momento para trabajar en paralelo. Cada uno de estos puede tener su propio contexto, sus herramientas, sus skills. O sea, acá esto que vemos de celeste sería el contexto de cada subagente, que se conecta a diferentes herramientas, a diferentes skills, se dispara una tarea, se devuelve y cada resultado de estos subagentes se lo pasa al agente principal, o sea, Cloud Cowork, que es el agente principal. Y lo que hace, lo bueno de esto, es que permite que no se llene este contexto, todo esto, tan rápido. Entonces, es como si tuviese muchos empleados que hacen una misma tarea al mismo tiempo. Entonces, o pueden ser diferentes también las tareas, pero van ejecutando tareas en paralelo y le van devolviendo el resultado al agente principal. A veces Cloud Cowork crea subagentes por sí mismo cuando le das una tarea masiva, pero también se lo podés pedir explícitamente y decirle, por ejemplo, cuando tengas una tarea de investigación profunda o que tengas que procesar un gran volumen de datos, decirle usá subagentes. Por ejemplo, yo ahora le acabo de pasar una tarea, vamos a permitir, está pidiendo una autorización por cada uno de los agentes, pero básicamente yo le pasé un documento de Excel que es una base de datos con potenciales clientes y le dije, ejecuta 20 subagentes para enriquecer la información de estos potenciales clientes y redacta un mail en frío para cada uno en la columna del final. Entonces lo que va a hacer es, bueno, ir trabajando, va a dividirse, son 300 los que tengo en esta base de datos, seguramente lo que hace es dividir las tareas en subagentes, en estos 20 subagentes, ahora lanzo los 20 subagentes en paralelo, entonces ahí están ejecutándose todos los agentes y se me acabó el límite.
Bueno, se me acabó el límite, entonces eso sí, ten en cuenta que todos los subagentes consumen un token, así que el coste puede empezar a acumularse y a elevarse. Pero son increíbles para hacer tareas en paralelo de gran volumen, tareas pesadas de datos o procesamiento masivo. Y el último concepto de capacidades de automatización que quiero abordar es el de dispatch. Básicamente es usar Cowork desde tu móvil. Tenés que descargarte en tu teléfono la aplicación de Cloud Mobile y directamente desde ahí vamos a iniciar. Y si vengo a mi teléfono a la funcionalidad Dispatch y escribo, por ejemplo, una nueva sesión y le pongo hola, voy a poder ver esto en mi ordenador sucediendo. Y básicamente tengo aquí todas las mismas funcionalidades que tengo en Cloud Cowork. Tengo las skills instaladas, acceso a proyectos, o sea, yo desde mi teléfono podría, si tengo el ordenador prendido, acceder a carpetas del ordenador. Para mí, honestamente, esta funcionalidad no fue un gran cambio, pero está buena si te interesa explorarla. Y de nuevo, creo que el conjunto de todas estas herramientas que hemos visto son las que permiten salir de utilizar Cloud como un simple chat y empezarlo a usar como una herramienta de automatización y un agente más autónomo que nos ayude a automatizar tareas y ahorrar tiempo en el día a día. Ahora que ya vimos las capacidades y la memoria, la última categoría de conceptos que es importante que entiendas es la que gira en torno a conectores y MCPs. Es importante porque son los que te permiten que Cloud Cowork empiece realmente a realizar acciones y a obtener datos de los programas que ya utilizas. Cloud, por supuesto, ya incorpora algunos conectores integrados que probablemente ya hayas visto, pero hay otros conceptos importantes que tenés que entender para saber cuándo y cómo utilizarlos y consumirlos de forma eficiente para evitar el consumo excesivo de tokens de manera innecesaria. Lo primero que voy a explicar son los conectores, que son simplemente el nombre que Cloud le da a cualquier integración de software que ya esté creada por Anthropic. Existen la conexión con Slack, con Gmail, con Calendar, con Notion. Existen un montón de conectores que los podés ver tanto aquí, gestionar conectores, y en esta página de explorar conectores podés ver absolutamente todos los conectores creados por Anthropic y por partners de Anthropic. Estos conectores, combinados con las skills, las tareas programadas y las rutinas, nos van a permitir automatizar flujos de trabajo completos entre nuestras aplicaciones. Además de los conectores individuales, Cloud también dispone de los plugins. Un plugin es básicamente un paquete preconfigurado que puede combinar varios conectores, varias skills o diferentes skills y subagentes. Toda esta combinación en una única instalación. Es como un paquete que tiene instrucciones, diferentes herramientas, diferentes subagentes que operan, y existen tres tipos de plugins. Plugins creados por terceros, en el mismo lugar en donde vemos los conectores, acá en personalizar, vemos los plugins. Si ponemos explorar, podemos ver los plugins desarrollados por terceros, que son los que dicen aquí de partners. Estos son plugins desarrollados por empresas externas y proveedoras de SaaS, por ejemplo. Podés encontrarlas en la misma pestaña. Como podés ver, tenés, por ejemplo, este que es de Twilio para desarrollo, desarrollado por Twilio, Langfuse, desarrollado por Langfuse, Canva, desarrollado por Canva. En este ejemplo del plugin de Figma, no solo viene incluido el conector de Figma, sino que también vienen skills preparadas para hacer tareas habituales, como por ejemplo crear un archivo nuevo, generar un diagrama, convertir un diseño en HTML. Cada día aparecen nuevos plugins porque conforme la IA va avanzando, cada vez es como que termina siendo un sistema operativo, y todas estas empresas, estos SaaS, es una buena estrategia para empezar a crear estos plugins o manera de utilizarlo a través de Cloud para que también puedas seguir contando con esos servicios SaaS. Entonces todos los días salen
plugins nuevos. Y por otro lado tenemos los plugins creados por Anthropic que están en esta pestaña. Lo que hizo Anthropic es crear plugins para todos los departamentos de una empresa. Este es uno que salió hace poco para Small Business, que es para pymes, que lo que tiene en definitiva es conectores a empresas más típicas o a programas más típicos que usan las pymes. Y después tenés, por ejemplo, el plugin de marketing, que tiene diferentes skills, diferentes conectores. Un plugin de ventas, que lo mismo, tiene como conexiones a diferentes herramientas de venta. Te recomienda qué preguntar, te recomienda skills para usar. Esto es un poco más genérico, pero yo les recomiendo por ahí utilizarlo. Si ustedes lo instalan, desde aquí mismo podrían personalizarlo. Aquí dice personalizar y podríamos empezar a personalizarlo para que se adapte a un plugin propio de nuestra empresa, conectando nuestras herramientas, ajustando las skills y etc. Estos son los 3 tipos de plugins. Tenemos estos plugins, este concepto de conectores, todos los conectores, que hay un montón, pero probablemente uses sistemas, que le pasa a muchas empresas que utilizan sistemas que no están como conector de Anthropic o Partner, o sea que no aparecen aquí. Y es acá cuando entra el concepto de MCP, que es lo que vamos a ver ahora. Como vimos, existen cientos de conexiones y plugins preparados, pero lo más probable es que uses alguna herramienta que todavía no aparezca en toda la lista de conectores de Claude, y por eso es importante entender el siguiente concepto, que es el de MCP. MCP significa Model Context Protocol. Es un protocolo que básicamente es el estándar mediante el cual los agentes de IA se conectan con cualquier software externo. Lo que hace es agrupar las acciones que se pueden realizar dentro de cualquier software externo. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo en Google Calendar, puedo crear un evento, puedo borrar un evento, puedo editar un evento. Todas estas acciones se guardan en un paquetito que sería este MCP, este conector. Si todavía tu software no aparece en esta lista, es probable que algún desarrollador independiente ya haya creado el MCP, aunque no sea oficial. Muchas veces lo puedes buscar en Google, por ejemplo. Me pasó con Holded, que no existía el MCP. Busqué en Google el MCP de Holded y había un desarrollador que ya lo había desarrollado. Y lo que hice fue instalarlo acá directamente como añadir conector personalizado. Te dan una URL, vos pones la URL, pones tu autenticación de la herramienta, que por lo general es tu API Key, y si ven acá yo ya tengo mi conector de Holder, que es mi herramienta de gestión contable, con todas las acciones que puedo realizar dentro de esa herramienta en lenguaje natural. Normalmente cuando alguien crea una de estas herramientas, uno de estos conectores, tiene un repositorio en GitHub y las instrucciones para instalarlo. Así que lo primero que te diría es, si tu herramienta no aparece en el listado de conectores, busca en Google el MCP de esa herramienta, y en caso de que no exista, hay otra buena noticia, que Claude lo que hizo es crear una skill que es para crear MCPs. Claude tiene esta skill ya integrada, y si le decís, por ejemplo, esto es lo que yo hice con Trello, porque en su momento no tenía el conector, y le dije, puedes crear el MCP para Trello, utiliza el MCP Builder Skill, que ya lo tiene integrado. Entonces, si yo lanzo esto, lo que va a hacer es, va a ver las skills que tiene disponibles, que acá, como podemos ver, para construir es la guía para crear un MCP, sí, le diría, y la añadimos. Entonces, añade esta skill y empieza a construirlo. Acá yo ya lo tengo conectado, pero empieza a construirlo y aparte te da las instrucciones necesarias para instalarlo. Los MCP tendrían que ser tu método preferido para conectar Claude con cualquier herramienta que todavía no aparezca en el listado de conectores oficiales de Anthropic. Pero sin embargo, hay algunas limitaciones, que si la herramienta que querés conectar no tiene una API, no te permite crear un MCP. Vos, para poder crear un MCP, la herramienta tiene que tener disponible una API.
Y es ahí donde entran los siguientes conceptos, que son el browser, el uso del browser y el uso del ordenador. Lo vamos a ver ahora. Bueno, como les decía, las limitaciones de estos MCP son que solamente se pueden usar cuando los programas o las herramientas disponen de una API. Aquí es donde entran en juego el uso del navegador y el uso del ordenador. El uso del navegador es exactamente lo que el nombre indica. Cloud puede tomar control de tu navegador de Chrome y empieza a hacer clic por la interfaz del navegador, puede entrar a formularios, puede rellenar formularios, puede hacer clic, buscar, hacer búsquedas de vuelos. En una sesión probamos que busque apartamentos de alquiler en Idealista con ciertas características y los liste. Entonces hizo todo eso. Para instalarlo, lo único que tenés que hacer es en conectores, aquí mismo, buscar el control en Chrome y habilitarlo. Una vez que lo habilitas, ya le puedes pedir a Cloud que empiece a usar el navegador y que haga ciertas acciones ahí adentro. Es muy importante tener en cuenta que el uso del navegador consume muchísimos tokens y resulta bastante costoso y además es propenso a cometer errores. Por eso solo deberías usarlo como último recurso cuando necesitas conectar Cloud con un programa que todavía no disponga de una API, por ejemplo, ¿no? Entonces, como decía, se habilita desde el conector, gasta muchísimos tokens y usarlo como último recurso solo cuando el software no tiene API. De hecho, veo a muchísima gente utilizando el uso de navegador cuando en realidad existe el MCP. Entonces, primero validen si el MCP existe o si se puede crear y, de nuevo, como último recurso, utilicen el navegador. Y algunas herramientas ni siquiera funcionan dentro del navegador, simplemente la podés usar dentro de tu ordenador o de tu aplicación de escritorio, como aplicación de escritorio, y ahí es como cuando entra la siguiente funcionalidad, que es el uso de desktop. Es similar al de navegador, se habilita igual que el navegador, incluso se lo puedes decir a través del chat, habilita el uso de escritorio, apretas un botón, lo habilitas y lo que hace es que puede abrir programas, puede hacer clic dentro de cualquier aplicación de tu escritorio, pero eso sí, es el uso menos eficiente, es muy costoso, es lento, te consume mucha memoria del ordenador, entonces empieza a andar lento, así que realmente este tiene que ser tu último recurso. Resulta útil para herramientas locales que solo funcionan en el navegador y que todavía no disponen de un MCP. Para concluir con la primera parte de este video, la última funcionalidad de conectores son los artefactos. Cuando Cloud ya está conectado a todos tus programas mediante conectores MCP, una funcionalidad realmente potente que podés empezar a usar en Cloud son los artefactos o Live Artifact. Podemos construir paneles de control personalizados simplemente pidiéndoselo a Cloud. O sea, lo que tenemos que hacer es conectar las herramientas y es capaz de obtener en tiempo real los datos y mostrarnos en un panel esto. Esto lo creamos una sola vez con Cloud y lo podemos dejar ahí como una herramienta que nos queda dentro de artefactos, que aquí lo ven, donde dice artefactos. Podemos crear diferentes paneles que luego podemos anclar o podemos compartir. Yo tengo configurados dashboards de seguimientos de equipo, de seguimientos de clientes, del seguimiento contable que está conectado con Holded. Y no es solo que te trae los datos, sino que también la IA puede hacer análisis y recomendaciones estratégicas. Para construirlos a estos artefactos es directamente desde el chat. Le decís que querés construir un artefacto o un panel que te muestre tal cosa y haces la conexión con esos conectores. Y yo creé una skill que, si te interesa, la voy a compartir en comentarios, que te sirve para planear y diseñar estos artefactos antes de construirlos y no gastar token de manera innecesaria. Porque muchas veces se comete el mismo error en la creación de artefactos. Entonces esto lo que hace es te hace una entrevista de 10 preguntas de lo que querés ver, recomendaciones de lo que podrías mostrar según lo que puede obtener de esos conectores o de esas herramientas. Y
esta skill lo que hace es te crea todo el plan para crearlo y vos directamente le tiras el prompt a Cloud y te genera el panel. Además voy a crear un video completo sobre artefactos porque realmente es una herramienta que una vez que tenemos entendido todos los conectores, todas las cosas que podemos hacer, puede solucionar grandes cosas dentro de las empresas o a nivel personal. Espero que después de haber entendido toda esta primera parte, los conceptos, las funcionalidades y cómo encaja una con la otra, puedas ver el poder que tiene Cloud y que puedas llegar a ver la potencia tanto para tu empresa como a nivel personal.